¿Has escuchado alguna vez de una ventana que convierte el viento y la lluvia en electricidad? ¿Sabías que en Estados Unidos, en el Instituto de Tecnología de Georgia, ya inventaron este artefacto? Es una ventana que a través de nanogeneradores que están ocultos a la vista, pero integrados en el vidrio, logran captar el viento, la lluvia y la transforman en electricidad para poder cargar algunos dispositivos sencillos de la casa. Qué interesante, ¿no es cierto?, cómo ha avanzado la tecnología. Esto me hace recordar cuando hablamos del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo llega y toca un corazón, también lo transforma. Y regularmente esa transformación se traducirá en bendición para otros. Mira esta cita de la sierva de Dios: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos, se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocuparán el lugar del corazón. El semblante cambia, la vida cambia, las acciones cambian y las palabras cambian cuando el Espíritu Santo es derramado con plenitud en una vida o en un corazón. Hoy hablaremos justamente de eso. Lección número 2, el Pentecostés. Quédate con nosotros, seguramente será una lección de mucha bendición para nuestra vida. Te invitamos a que te quedes y a que juntos disfrutemos de este estudio. ¿Estamos listos para comenzar? Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida una vez más a un repaso más de nuestra lección. La semana pasada iniciamos el estudio de un nuevo folleto basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estudiaremos la lección número 2 titulada El Pentecostés. Hoy vamos a hablar de las implicaciones de esta lluvia del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué beneficios trajo? ¿Resultados trajo? ¿Y qué es lo que va a pasar también en nuestra vida al final del tiempo? Y puede ser en este mismo momento. Te invito a que te quedes con nosotros. Estamos contentos de iniciar este repaso, acompañados por 3 colegas que estarán con nosotros. Iniciando con el pastor Isidro López, catedrático de nuestra universidad, quien nos da mucha alegría que nuevamente esté con nosotros, pastor. Es un placer estar aquí para el repaso de la lección. Muy interesante la lección que vamos a estudiar ahora, que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo, cómo llega, cómo transforma, cómo cambia a unos discípulos temerosos en discípulos temerarios. Parece que es la misma palabra, pero dos son significados totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que va a ser una lección muy buena. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Pues sí, vamos a hablar de un evento muy especial en la historia de la iglesia cristiana, ¿no?, que marcó. De ahí en adelante la vida de los cristianos fue diferente, porque entendieron que había una misión que cumplir y la empezaron a hacer, y el Pentecostés es el símbolo de la primera cosecha de almas de la iglesia. Amén. Pastor Uriel Vázquez Peralta, gracias por estar con nosotros, también responsable de la capellanía allá en la Unión de Chiapas. La Unión de Chiapas, Asociación de Pichucalco. Pichucalco. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, creo que será una lección interesante. El momento en el que la iglesia recibe a esa tercera persona de la deidad, pues marca un parteaguas, porque es esa presencia ahora continua, constante. Y aunque el Señor estaba ya aquí en la presencia de Jesús, bueno, había cierta limitación porque podía estar solo en alguna parte, pero con el cumplimiento de esa promesa, bueno, ahora la iglesia disfrutaba de esa compañía permanente. Claro que sí, y una compañía que podemos también disfrutar nosotros hoy. Si les parece bien, vamos a proveer lo que será nuestro bosquejo del repaso en 3 sencillos puntos. El primer punto es manifestación del Espíritu Santo, el segundo punto es la resurrección y exaltación, y el tercer punto, los primeros frutos. Les vamos a invitar que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Señor y Padre, gracias por darnos el privilegio de compartir esta lección. Te pedimos que la unción del Espíritu Santo también esté con nosotros. Que así como el Espíritu Santo llega y transforma las vidas
cuando las toca, puedan también nuestras bocas y nuestras palabras y corazones ser transformados con ese Espíritu Santo, con ese poder. Dirígenos en la meditación de tu palabra y el desarrollo de esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces al primer punto, que es la manifestación del Espíritu Santo. Pastor Isidro, definitivamente cuando el Espíritu Santo llega, todo se transforma, la vida se transforma. Y en el día del Pentecostés algo maravilloso sucedió. Sí, en la lección anterior hablamos un poquito sobre la unidad de los discípulos y la oración. Pero ahora me parece que tenemos que hablar un poquito sobre lo que ellos estaban orando, porque es muy fácil decir oraron, ¿verdad? Y muchos grupos se reúnen actualmente de hermanos para orar. La gran pregunta es, ¿para qué nos reunimos a orar? ¿O por qué nos reunimos a orar? Ellos se reunieron con un propósito específico. El Señor Jesucristo les dijo, en Juan 16, que tendrían que pedir que viniera el Consolador. Ahora, ellos están reunidos, ¿y qué es lo que están pidiendo? Señor, cumple tu promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo sea derramado. ¿El Espíritu Santo había trabajado en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. Nosotros podemos ver que desde el mismo principio en la creación el Espíritu Santo se mueve. Siempre está moviéndose, pero ahora es derramado en una plenitud y además con una manifestación notoria. Porque cuando sucede ese estruendo tan tremendo, no tan solo sucede en la iglesia, con los miembros de la iglesia, la gente fuera de la iglesia dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay algo que está sucediendo que es extraordinario, que no lo hemos visto. Vamos a ver qué es. La curiosidad los lleva y ahora observan esa manifestación extraordinaria. Y esa manifestación extraordinaria a todas las personas les da la certeza de que Dios está dirigiendo a ese grupo que ahora está presentando el mensaje a través de esos hombres que un día tuvieron miedo, pero que ahora se presentan con un valor que no deja dudas a una transformación hecha por el poder del Espíritu Santo. Claro, Pastor Abraham, y definitivamente el autor de la lección nos deja ver que no fue solamente esa la manifestación del Espíritu Santo a través del don de lenguas, hubo otras manifestaciones, ¿verdad? Y solamente que esa fue muy evidente porque tuvo que ver con la predicación del Evangelio. Bueno, todas tienen que ver con la predicación del Evangelio, pero esta fue una manifestación muy, muy evidente, muy especial, Pastor. Sí, Pastor, ya hemos dicho que cada mandato del Señor también es una habilitación. Si el Señor te manda a hacer algo, es que te va a capacitar, te va a habilitar. Y ya hemos dicho que el agente capacitador, habilitador es el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo, regresen a Jerusalén y no se vayan de ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos obedientemente regresaron gozosos, porque vimos la semana pasada que ellos entendieron ¿qué se necesita para que se instaure o se restablezca el reino de Israel? Que venga el Espíritu Santo y que prediquemos. Entonces ellos regresaron contentos y felices, esperando, pero no lo hicieron estérilmente la espera. Dice la Biblia que estaban todos unánimes en oración, en arrepentimiento y en alabanzas. Es decir, ellos lo tomaron muy en serio, ¿sí? Dijimos la semana pasada que apartaron las disensiones, los enojos, las diferencias, las dejaron atrás y entonces encaminaron hacia una consagración total. Y por ende viene el Espíritu Santo manifestado en un estruendo como de un viento impetuoso y en lenguas como de fuego. ¿Sí? Dos símbolos del Espíritu Santo, el viento y el fuego. ¿Sí? También son símbolos de una teofanía, ¿no? Que es una manifestación divina. Vemos en diferentes partes de la Biblia que Dios se manifiesta y se manifiesta también a través del viento y del fuego. Lo que sea, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que se habían preparado conscientemente para recibirlo, y el Espíritu Santo vino cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, y ahorita vamos a ver que era menester que así fuera. El Señor Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Y me llama la atención, Pastor Uriel, que
cuando el Señor realiza un milagro como este milagro del don de lenguas, es un milagro con propósito. Qué bueno aclarar esto, porque muchas veces podemos ver hoy en día que hay muchos grupos religiosos que hablan de supuestos milagros, que hablan de supuesto don de lenguas, y este supuesto don de lenguas o estos milagros que se realizan, pues no tienen ningún propósito, ¿verdad? Este es un milagro con propósito, podríamos llamarle así. El Espíritu Santo hace un milagro para que el Evangelio pueda ser predicado. Vale la pena subrayar esa parte, creo. Es evidente, pastor, que la forma en la que se presentó el Espíritu Santo era una habilitación para llevar el mensaje, para cumplir la misión. Entonces, cuando pensamos en cómo vamos a alcanzar a este mundo, distintas formas culturales, diferentes maneras de hablar, idiomas, lenguajes, pues ahí hay una necesidad que cubrir, y en su tiempo, bueno, pues vino el momento en que la iglesia naciente tenía que cumplir esta misión, y bueno, pues el Señor le da ese propósito, le da esa oportunidad de un idioma, algo que no sabían horas antes, estaban dominando con perfección, y los que estaban ahí eran testigos hábiles, ¿no? Para decir, pues nosotros entendemos perfectamente lo que nos están diciendo. Creo que cuando el Señor se manifiesta, no lo hace en una sintonía de desorden, ¿no? No lo hace para evidenciar su poder solamente, sino lo hace para que la iglesia tenga las herramientas necesarias, el poder para que se manifieste, y entonces la iglesia pueda avanzar y pueda conquistar territorios que nunca nos hubiéramos imaginado. Pastor Isidro, ¿qué características tiene este milagro del don de lenguas para evitar ser engañados? Porque de repente hay grupos que hablan del don de lenguas y hay gente que se confunde, dice, bueno, ¿esto es correcto lo que hace? ¿No es correcto? ¿Cómo podemos Sí, me parece que aquí mismo en Hechos capítulo 2 y versículo 9 al 11 y después al 12, para donde se hace la conclusión, dice que había por lo menos 14 regiones distintas, así que 14 idiomas diferentes, por lo menos, que cuando nosotros estábamos platicando un poco, viendo aquí tras bambalinas del asunto, decíamos, bueno, hay regiones que están más allá, dice, de la zona del África, más allá de Cirene, que quizás es una región, hablan otras lenguas. Lo mismo puede pasar con la zona de Mesopotamia y algunas otras más. Pero dice lo interesante, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, cada grupo reunido ahí, por ejemplo, estaban los que hablaban, los partos estaban reunidos en uno, los elamitas en otro, los africanos en otro, los cretenses en otro. Cada grupo decía, oye, yo estoy entendiendo. Aquellos también entienden, todos estamos entendiendo. Entendemos lo que ellos están hablando en nuestro propio lenguaje. Así que el don de lenguas tiene que ver con un asunto de manera específica de cumplimiento de un propósito divino, y en este caso el propósito divino es que la gente comprenda el mensaje que se está dando. ¿Cómo puede comprender la gente el mensaje? Bueno, hablándole en su idioma. Lo maravilloso del asunto es que ninguno de ellos, al parecer, hablaba un idioma diferente, que quizás solamente el arameo, y algunos de ellos arameo y griego, como más o menos lo podemos ver en algunos discípulos. Pero lo interesante aquí es que empiezan a hablar en idiomas diferentes y la gente entiende y dice, oye, esta es una manifestación extraordinaria. Por eso es que dicen ellos, todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los discípulos sabían qué quería decir. La manifestación extraordinaria del poder de Dios cumpliendo la promesa del don del Espíritu. Amén. Eso era así de sencillo. Por eso la gente se preguntaba una cosa y los discípulos decían, no, esto es el cumplimiento. Y de ahí es donde toma Pedro para decir, señores, esto que están viendo es el cumplimiento de la promesa. El Señor dijo que iba a pasar y ya pasó. Y ustedes están siendo testigos. Así como nosotros somos los receptáculos del Espíritu Santo y ustedes son los testigos de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Cada vez que haya necesidad de hacer un milagro para el cumplimiento de la misión, Dios lo hará. Sí, pastor, porque la obra de salvación es divina. Dios va a salvar al hombre y Dios es el Dios de los tiempos y de las circunstancias. Entonces, Dios es el Dios de los tiempos. ¿Cuándo se manifestó esto? En el Pentecostés. Una fiesta que se celebraba, judía, ¿verdad? Donde venían judíos de todas partes a celebrarla,
¿ok? Y entonces Dios puso el escenario, el Pentecostés. Y entonces conectó lo que se hacía en la Pascua, cuando el Señor Jesús murió, y entonces 50 días después, por eso es que es Pentecostés o 50º, ¿verdad? De que el Señor Jesús murió 50 días después, era la fiesta del Pentecostés. Así que entonces Dios conectó estos dos eventos, la muerte del Señor Jesús y entonces la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que se vieran las primicias de lo que Él había dicho. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Este evento marcó la historia de la vida de la iglesia cristiana naciente, ¿no? Eso trae ánimo, Pastor Uriel, trae ánimo para nosotros que tenemos la misma encomienda de terminar de predicar el Evangelio. Esto a nosotros nos da mucho ánimo, el saber que la manifestación del Espíritu Santo con poder nos va a habilitar como iglesia para cumplir la misión. Es una promesa que reviste todo de éxito, ¿no? Porque ya estamos listos nos capacita el Señor para hacerlo. En cambio, cuando creemos en nuestro potencial, en que somos nosotros, o es algún liderazgo o alguna forma en particular, pues estamos dejando de lado esta provisión que Dios ya hizo. Y si tiene que hacer un milagro para que se cumpla su palabra, pues Él no tiene problema en hacer eso. Pero la parte que nos corresponde, el prepararnos, el estudiar su palabra, para que esa obra del Espíritu Santo se pueda hacer en nuestro interior, en nuestras iglesias, creo que es la parte que nos corresponde hacer y que eso esté bien dotado, ¿verdad? El estudio de su palabra, la oración constante, el ayuno, y que podamos entonces ver una manifestación de transformación de nuestras vidas, que es la obra del Espíritu Santo. La pregunta que tendríamos que hacernos, Pastor Isidro, es: ¿estaremos listos? Bueno, por eso decíamos aquí al principio que la iglesia sabía por lo que oraba. Nosotros podemos dedicar mucho tiempo a la oración, podemos orar, pero a veces oramos sin saber qué es lo que pedimos. Y aquí lo que los discípulos hicieron es orar por un asunto específico. ¿Cuál era el asunto específico? Señor, prometiste que nos ibas a dar el Espíritu Santo. Amén. Por favor, dánoslo. Y la iglesia estaba bien unida pidiendo todos por lo mismo. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué pasaría si la iglesia realmente nos pudiéramos todos a nivel mundial a orar por el Espíritu Santo en un día determinado? ¿No sería extraordinario por lo menos casi 20 millones de adventistas o los 20 millones de adventistas orando específicamente por lo mismo? ¿No será que Dios también cumpliría su promesa? Amén. No sé, me parece que nos hemos olvidado que hay un propósito, la oración tiene un propósito, y en este caso para los discípulos era pedir la unción del Espíritu Santo. Y es por lo que menos pedimos por muchas cosas, y eso creo que todos debemos aceptarlo en nuestra propia vida, pero parece que no pedimos porque el Espíritu Santo venga y nos tome como iglesia para cumplir la tarea así como la cumplieron los discípulos en el pasado. Su gran necesidad era la de cumplir la misión. Así es. Que Dios nos ayude. Vamos con este pensamiento a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 2, el Pentecostés. Regresamos. Bien, estamos de regreso, estamos analizando la lección número 2, el Pentecostés. Ya analizamos el primer punto que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a entrar ahora con el segundo punto, que es la resurrección y la exaltación de Jesús. Vamos a tocar el día martes y el día miércoles. Pastor Isidro, un elocuente sermón, poderoso sermón, el de Pedro, es un sermón directo, ¿verdad? Un sermón directo, dejando bien claro los puntos y dejando claro también que la entronización de Cristo es la razón de ser de esta misión. Sí, el sermón no tan solo es elocuente, porque una cosa es la elocuencia, otra cosa es el contenido. Es un sermón elocuente, pero con un contenido extraordinario. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro aquí, influenciado ahora por el Espíritu Santo? En primer lugar, presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús, el que vosotros crucificasteis, es el Mesías, dice Pedro. Pero no le da tanto énfasis a la muerte del Señor Jesucristo, que es muy importante en la teología. ¿A qué le da mucha importancia? A la resurrección
y a la exaltación. ¿Por qué le da importancia a la resurrección? Aquí es donde me parece que el énfasis debe ser bien claro. Si Jesús hubiera muerto solamente por nosotros, pero hubiera quedado en la tumba, ¿cuál sería nuestra esperanza? Me parece que esa es la gran pregunta que todos nos debiésemos hacer. Por eso es que muchas personas han tratado de decir que el cristianismo no es real, tratando de minimizar la resurrección. Pero todos los que se han puesto a investigar el asunto de la resurrección han llegado a una conclusión. Al final, la resurrección fue real. Por eso es que Pedro ahora dice, miren, es cierto, ustedes lo mataron, fue sepultado y resucitó. Por lo tanto, la tumba no ha tenido poder sobre el Mesías. Así que nosotros creemos que el Mesías murió como estaba profetizado. Tenía que morir para darnos perdón. Pero no tan solo murió para darnos perdón, resucitó para asegurarnos también nuestra resurrección. Y ahora está exaltado, justamente enseñándonos que Dios le tiene a su mano derecha. Y la manifestación que ustedes escucharon y que nosotros fuimos testigos de esto, es justamente la entronización de Jesús. La exaltación de Jesús ha sido acompañada por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero siempre nosotros tenemos que recordar, me parece todos tenemos que recordar que el punto importante es la resurrección. Porque sin resurrección realmente, como dice Pablo en 1 Corintios 15, seríamos los más dignos de conmiseración, porque cualquier persona vendría con nosotros y nos diría, está bien, Jesús murió por ti, está bien, pero murió y su tumba está ahí, su cuerpo estuvo allí y no salió más. Y nosotros no podemos decir así, nosotros podemos decir, no, es cierto, Jesús murió, fue colocado en un sepulcro, pero después fue levantado y nosotros le vimos. Y nosotros somos testigos de todo lo que Él ha hecho a través del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pastor Abraham, ¿será necesario que nosotros empecemos a hablar más de la resurrección de Cristo? Porque me parece que a veces nos enfocamos en la cruz, y qué bueno que nos enfocamos en la cruz, pero la resurrección es la garantía, pastor, es el golpe bien acertado contra los planes del enemigo. Sí, cuando el Señor Jesús resucitó, puso su pie sobre la cabeza de la serpiente que es Satanás y nunca más se levantaría Satanás, ¿no? El sermón de Pedro fue un sermonazo, como decimos nosotros, ¿no? Y creo que tiene tres elementos importantes. Primero, fue inspirado por el Espíritu Santo, sin duda alguna. Dice que previo al sermón, bueno, se manifestó el Espíritu Santo a través de lenguas de fuego sobre su cabeza. Así que entonces la inspiración vino del Espíritu Santo. Y las raíces de su sermón fueron bíblicas. La primera parte del sermón fue puras citas del Antiguo Testamento, que se cumplieron o que se estaban cumpliendo en ese mismo momento. Yo creo que eso debiera de ser también sellos de nuestra predicación, pastor. Correcto. ¿Sí? Primero, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con una preparación cabal como ellos lo habían hecho. Las raíces de nuestras predicaciones deben ser bíblicas. Amén. Y el contenido de nuestros sermones debe ser cristocéntricos. Amén. Cristo es el centro de todo lo que decimos. Por eso alguien dijo que un sermón es un milagro. Y lo vemos aquí. Cuando se dio el milagro, cuando se dio el sermón por Pedro, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Las raíces fueron las Biblias y el contenido fue Cristo Jesús. 3,000 personas convertidas en un solo día. Fue maravilloso. ¿Sí? Así que yo creo que es una enseñanza para todos los que tenemos oportunidad de tomar el púlpito y predicar estos tres elementos, ¿no? La importancia, pastor, de predicar la verdad, ¿verdad? Sí. De predicar la verdad y no dejarla a medias. La gente necesita escuchar la verdad, necesita escuchar los principios, la doctrina bíblica. A veces nos podemos andar nosotros por las ramas y no llegamos al punto, o a veces pensamos que la gente está prejuiciada contra las verdades bíblicas, pero no es así, hay que ir a la palabra, porque es lo que la gente realmente necesita escuchar. Yo creo que cuando se dio el momento y vino la predicación, tener esa lectura del tiempo que se estaba viviendo, pues era necesario en uno de los discípulos, y en esta ocasión fue con Pedro.
Y creo que dentro de la iglesia pues hay distintas posiciones, distintas personas, pero qué bueno sería que toda la iglesia estuviera preparada, ¿no? Lista para leer el momento en el que estamos viviendo, para que la palabra de Dios sea la fuente, vayamos observando los eventos y podamos tener esa certeza, esa seguridad. Porque más de una vez he escuchado que preguntamos en nuestros sermones, ¿quién está seguro de la salvación? ¿Quién sabe que es salvo? Y como que esa parte cuesta llevarlo a la práctica, ¿no? Sentirnos con esa seguridad que es la que da cuando la presencia de Dios, en este caso la revelación del Espíritu Santo, se manifiesta. Muchas gracias. Sí, pastor. El gran asunto aquí es que nosotros hemos perdido un poco el estudio de las Sagradas Escrituras y la memorización de las mismas. Eso tenemos que aceptarlo un poquito. Como iglesia, todos recordamos, y digo recordamos, y es una palabra muy complicada decir recordamos, que éramos conocidos como el pueblo de la Biblia. Ahora la gran pregunta que nos debiésemos hacer, ¿seguimos siendo reconocidos como el pueblo de la Biblia o ya no? El punto aquí es, ¿cómo es que Pedro recordó todos estos pasajes? Pues lo sabía. Ahora, él los podía tener aislados, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo él los organiza, cumpliendo también lo que el Señor Jesucristo dijo una vez a los discípulos: ustedes cuando se presenten, no se preocupen por lo que van a hablar, les vamos a dar las palabras para que ustedes las hablen, hablando de la divinidad. Ahora, él estaba hablando lo que sí conocía, o lo que sabía de memoria, pero no lo tenía organizado. Pero viene el Espíritu Santo y le organiza el pensamiento. Porque ¿cuánto tiempo tuvo para preparar su sermón? El pastor Abán dice, es que él predicó un sermón bien elaborado. ¿Cuánto tiempo se tardó en prepararlo, pues? Parece que ahí simplemente donde se le abrió el entendimiento y él empezó a predicar. Bueno, es que el Espíritu Santo va a venir y nos va a recordar aquello que nosotros conocemos y él lo va a ordenar para que lo podamos presentar. Pero tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Porque ¿cómo vamos a hablar de la resurrección si no entendemos los textos que hablan de la resurrección de Jesús y la importancia de la resurrección? Porque el gran asunto aquí es, el diablo hace todo y desde un principio trató de hacer todo para que Jesús muriera. Nace el Señor Jesucristo y hace lo posible para que Herodes lo mate. Así que él quería que muriera, porque él tenía la certeza de que muerto el Mesías lo tiene en las garras de la muerte y no iba a levantarse. Lo extraordinario, dice Pedro, es el enemigo no tiene ni tuvo poder sobre el Mesías. El Mesías se levantó. O sea, ¿qué más evidencia quieren? Se levantó. Ahora, él tenía esa seguridad porque él era un testigo de aquel que había resucitado. Eso es lo primero. Lo segundo, si la resurrección no fuera cierta, era muy simple que las autoridades judías vinieran y le dijeran, a ver, ¿qué estás diciendo, Pedro? Porque tú estás hablando aquí, si nosotros sabemos dónde está su tumba, nosotros sabemos que ahí está adentro. ¿Por qué nunca pudieron refutar este hecho? ¿Por qué Jesús resucitó? Porque es una de las cosas que no encontramos como un refutamiento de parte de aquellos líderes. Lo vamos a estudiar más adelante en otra lección, donde ellos dicen, no hablen de Jesús, pero no dicen, no hablen de la resurrección, porque no es cierta. O sea, es muy interesante. La resurrección era el punto central y es el punto que da certeza a todo lo que Jesús dijo de él. Él dijo, yo soy el Mesías. Con la resurrección tenemos la seguridad de que es el Mesías. Él dijo, yo soy Dios. Con la resurrección tenemos la seguridad de que es así. Yo soy el Salvador. Con la resurrección yo tengo la seguridad de que si Él resucitó, también yo voy a resucitar. Por eso es que la resurrección es el meollo. Pero después, Pedro, de acuerdo a la lección, dice que el Señor Jesucristo fue colocado a la diestra en una señal de autoridad. Y ahora cuando Él es colocado ahí, derrama el Espíritu Santo en sus seguidores. Y de acuerdo a la lección, yo voy a leer aquí un parrafito que es muy interesante. Dice, la exaltación no le concedió a Jesús un estatus que no tenía antes. Es decir, el estatus Él siempre lo mantuvo, sino que representaba el supremo reconocimiento por parte del Padre de su prerrogativa como Señor y Salvador.
Ahora, a todo lo que Jesús tenía ya de por sí, era el creador, parte de la divinidad, se agregaron 2 títulos que están aquí muy interesantes en la lección. Él ahora es el Señor y es el Salvador. Antes no lo tenía, ahora ya lo tiene. Y qué bueno que nosotros podemos decir, no tan solo es el Salvador, es mi Salvador, ¿no? Amén. Pastor, ¿verdad? Sí, pastor. Hechos 2:24 dice, y Dios lo resucitó, roto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La tumba no podía retener a Cristo Jesús. Él es Dios. Él dice, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. La resurrección de Cristo es la prueba de la esencia divina y mesiánica de Cristo Jesús. Así que la resurrección es sumamente importante. Y después dice el apóstol en 2:33, dice, así, resucitado, ¿verdad? Dice, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Es decir, lo que ustedes están viendo, que mis compañeros hablan en lenguas y que todos les entienden, no es que están borrachos, es la manifestación del poder de Dios, ¿sí? Cuando Cristo Jesús se fue al cielo, entonces Él fue exaltado a la diestra del Padre y es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como regalo y en aceptación del Padre del sacrificio que Cristo había hecho, nos dio el Espíritu Santo. Bendito sea Cristo Jesús, bendito el Espíritu Santo, que nos capacita y nos salva. Amén. Me recuerda otro momento como el camino de Emaús, porque llega el momento en el que el mismo Señor se revela, pero no se muestra, no se devela ante sus discípulos, pero los lleva a la Biblia. Les dice y les da un repaso completo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y en esta ocasión, nuevamente, aquí está este hombre organizando un sermón. Yo creo que pues a veces es toda una vida la que te prepara también para llegar a ese momento del sermón. Y él recuerda los pasajes que el Espíritu Santo le ilumina para que quede evidencia y sea claro que la misma palabra de Dios había propuesto ese momento. No, nuestra iglesia no avanza a tumbos, no avanza para ver si hay un mejor método, qué cosas podemos estrenar, ¿no?, entre nosotros, sino avanza con un propósito muy firme, y cuando eso es claro para la iglesia camina sin ningún problema, porque sabe dónde está la meta, dónde está la guía, y la palabra de Dios me parece que juega ese papel que alumbra, que es nuestra lumbrera a nuestros pies. No minimizamos la preparación académica, profesional, o un buen sermón, o la elocuencia, pero una vida consagrada a Dios es lo más poderoso. Dice la sierva de Dios, no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo a un lado el yo, permite el Espíritu Santo obra en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Ahí está la clave. Una vida consagrada a Dios provocará, ¿verdad?, guiada por el Espíritu Santo, provocará las grandes manifestaciones. Sí, la resurrección del Señor Jesucristo es el meollo de todo, porque la paga del pecado es muerte. Pero la muerte no tiene por qué ser el final de nuestra vida. Si el Señor Jesucristo resucitó, nosotros tenemos también la misma esperanza de que nos va a resucitar por su poder. No vamos a resucitar por nosotros mismos, pero nos va a resucitar por su poder, por su bondad y por su misericordia. Tenemos que creer esto. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 2, el Pentecostés. Ya regresamos. Mas tu
Hemos llegado a la tercera y última parte de la lección 2 del Pentecostés, una lección muy interesante, una lección que nos motiva a realmente desear esa lluvia del Espíritu Santo. El tercer punto se titula Primeros Frutos. Está basado justamente en el día jueves del folleto. Y me gustaría comenzar esta conversación con el pastor Isidro preguntándole, pastor, definitivamente este sermón de Pedro nos recuerda muchas cosas. Nos recuerda que el instrumento humano, cuando se deja utilizar por ese poder del Espíritu Santo, se puede lograr, el Espíritu Santo puede lograr cosas extraordinarias a través del instrumento. El instrumento no es el valioso, es el poder que lo utiliza. Vemos a un Pedro predicando un sermón, pastor, donde 3,000 personas llegan a bautizarse. ¡Qué maravilla! Y eso nos alienta, pastor, porque cada uno de nosotros podemos ser utilizados por ese mismo poder. Sí, el gran asunto aquí es que tenemos que recordar lo siguiente. Antes Pedro quería ser el primero. Y quería, vamos a usar una palabra que usamos aquí en México, quería presumir quién era el más importante. Decir, bueno, el más importante de todos, no es pero soy yo. Ahora él dejó atrás todo lo que él pensaba de sí mismo. Y cuando él empieza a predicar, simplemente empieza a predicar lo que Dios le inspira que predique. Y las personas al escuchar el sermón dicen, muy bien, este Jesús ya rastreamos su origen, es el Mesías, ya tenía que morir para darnos el perdón, para que nosotros tuviéramos la certeza de la salvación, muere en lugar nuestro, ha resucitado. Y la gente ahora dice, oye, qué mal hicimos, ¿verdad? Lo crucificamos al Mesías. Bueno, tenía que morir. De hecho, tenía que morir por nosotros, en lugar de nosotros. Y ahora dice, ¿pero qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Podemos hacer algo? Y Pedro ahora les dice, claro. Capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, la predicación no solo tiene que convencer a la persona de que la persona es mala, de que la persona tiene una necesidad básica y que no puede él solucionar, tiene un problema, el pecado tiene una consecuencia, es la muerte. ¿Quién lo puede solucionar? El hombre no puede. Y ahora Pedro le dice, no pueden solucionarlo. Pero para poder recibir el perdón de los pecados, que tu vida quede transparente, quede blanca de nuevo y que puedas tener la esperanza en la resurrección, tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte. Y la gente dice, está bien, no hay problema. Y como has mencionado, 3,000 personas aceptaron pasar por el proceso. Así que ¿cuántas habría reunidas ahí en ese momento para que bautizaran 3,000? ¿Cuánta sería la audiencia? Pero 3,000 respondieron a la invitación. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y creo que ese es el punto. El instrumento en las manos del Señor llega a ser una bendición cuando se deja utilizar por el Espíritu Santo. Pastor Abraham, y no vemos a Pedro ahora diciendo cuándo me dan mi reconocimiento, ¿verdad? O cuándo me van a aplaudir. Ese Pedro cambió, no es el mismo Pedro, pastor. Claro, yo creo que aquí el secreto fue la obra del Espíritu Santo, tanto en Pedro como los que escucharon el sermón, ¿no? El Señor Jesús ya lo había prometido. San Juan 16, versículo 8 dice, y cuando venga el Consolador, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una promesa. Sí, y vemos en el Pentecostés que el Espíritu Santo llegó y capacitó a Pedro para hablar. Y yo creo que los que estudian homilética, ¿verdad? Y como la estructuración de un buen sermón, pues punto número 1, el Señor Jesús murió, Él era el Mesías. Jesús resucitó, fue exaltado y Él vendrá. Dio su sermón, pero ahora faltaba un llamado. No hay un buen sermón si no hay un llamado al arrepentimiento. Y Él lo dio, ¿no? Ya tocados por el Espíritu Santo, la gente dijo, ¿qué haremos? Tal vez estos que dijeron, ¿qué haremos? Hace algunas semanas antes, a lo mejor ellos fueron los que dijeron, crucifícale, crucifícale. Pero ahora decían, ¿qué haremos?
¿Qué fue el cambio? El Espíritu Santo, ¿no? Dice Elena de White que muchos de los que se bautizaron ese día fue de los que bajaron del Calvario, del monte del Calvario, meditando, razonando, ¿qué hemos hecho? Los que habían gritado, contemplando a la muerte del Señor Jesús, y ahora, ¿verdad?, dando pie y respuesta al llamado del Espíritu Santo, se bautizaron. El Espíritu Santo trabaja. Amén. En los que predican y en los que escuchan la predicación. No hay corazón duro, pastor. Yo creo que eso es una labor importante, ¿no? Que el mismo mensajero, a veces, ¿cuántas veces batalla el Señor con el mensajero, no? Ahí está Jonás y siempre está trabajando con el mensajero y con las personas que quieren escuchar su palabra. Y yo creo que un corazón que se somete a la influencia del Espíritu Santo siempre va a encontrar una ganancia, siempre va a encontrar algo hacia adentro. Por eso necesitamos abrir esa parte de nuestras vidas. Meditar en la palabra, orar, siempre va a ser el método para poder aproximarnos a lo que el Señor quiere decirnos a nuestras vidas, a nuestros hogares. Y por eso la lección me parece muy importante en ese resultado, porque es una iglesia exitosa, ¿no? Una iglesia inocente, una iglesia naciente y que no está pensando en otra cosa más que en transmitir el mensaje que tienen ahora como evidencia. El Señor ha resucitado y la gente ahora lo ha aceptado. Y cuánta de esa inocencia, bueno, nos refrescaría en nuestras iglesias, ¿no? Hacer un mensaje oportuno para que la gente sepa que el Señor sigue transformando nuestras vidas. Me encanta saber que nuestra iglesia es una iglesia de diversidad. Pastor Isidro, estoy pensando, estamos hablando del mensajero, pero ¿qué hay con los otros discípulos? ¿Qué hay con los otros que fueron bautizados por el Espíritu Santo? No los vemos tampoco a ellos peleando porque Pedro bautizó 3,000. Cada uno tiene su diferente talento, cada quien tiene su don, cada quien puede ser servicial en las manos de Dios. Sí, aquí la lección menciona 3 puntitos que me parece que podemos resaltar de la lección. Dice, en primer lugar, la plenitud del Espíritu Santo que llegó ayudó a un crecimiento personal. Debemos permitir que el Espíritu Santo realmente nos transforme, ¿no? Yo creo que el problema más complicado que tiene el Espíritu Santo es trabajar con nosotros y que nosotros digamos, ¿sabes qué, Señor? Me rindo, ¿no? Haz conmigo lo que tú desees. Eso es lo más complicado. Porque no es simple a veces aceptar que nosotros no somos lo suficiente como para transformar a las personas. A veces pensamos que somos los instrumentos. Y los instrumentos que salvaron a la persona de manera casi completa. Y nosotros solamente somos una cosita en el eslabón de la salvación que fue utilizada por el Espíritu Santo para poder ayudar a otro a que conociera al Señor. Por eso es que el crecimiento personal tiene que ver con el tomar las Sagradas Escrituras, decir, Señor, hazme un instrumento en tus manos para que sea de bendición, transforma mi vida para que mi vida testifique de lo que tú has hecho conmigo, ¿no? Eso es lo primero. Y después dice, otro tiene que ver con el servicio en la iglesia. ¿Para qué nos vamos a dejar usar por el Espíritu Santo? Pues para servir a la iglesia, servirnos entre nosotros. Y no servirnos de nosotros, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Sino servirnos entre nosotros, que no haya diferencias. Que si Dios coloca a alguien, pues que Dios lo coloque, ¿no? Si Dios permitió que llegue, pues que Dios lo permita. Es problema de Dios, no es mi problema, porque finalmente esta iglesia, el propietario de esta iglesia es Dios. Yo no soy el propietario. Yo soy una persona que acepta el mensaje de salvación, punto. Así que ¿para qué? Pues para servir, dice aquí es un segundo asunto, servir a la iglesia, y después concluir diciendo, y especialmente debemos permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para cumplir la misión. Porque la misión tiene que ser terminada, ¿no? Tenemos que participar en terminar la misión. Imagínense Dios con 120 reunidos unánimes en la primera actividad evangelística de la iglesia utilizada por el Espíritu Santo, 120. ¡Qué fiesta!, ¿no? Decía el pastor Abraham en principio, el Pentecostés era una fiesta. Bueno, pues ¡qué fiesta! 120 que de pronto ven 3,000 nuevos conversos. ¡Qué fiesta!, ¿no? Aquí en la tierra y en el cielo, porque dice que si hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo, por 3,000.
No sé si los ángeles estaban, ¿sabes qué? Pues vamos a tocar las trompetas más fuertes porque la fiesta está buena. Hoy muchas veces cuando se bautizan 15 o 20, algunos no participan de la gran fiesta. Se van a comer primero. Y algunos dicen, no, hombre, ya se tardaron mucho los que se están bautizando. Imagínense que un día llegaran a bautizarse 3,000, ¿qué vamos a hacer nosotros con la fiesta? Oye, qué aburrido, esto no como terminan de bautizar. No puede ser, no puede ser. Yo creo que tenemos que cambiar. Por eso es que estos 3 puntitos a mí me llaman la atención, porque tiene que ver con el crecimiento personal, el servicio a la iglesia y el cumplimiento de la misión. Yo creo que si estos 3 se cumplieran de manera personal, no sé, tendríamos una iglesia extraordinaria. Amén. Hay que aprovechar, pastor. Estamos en la era, en la dispensación, bajo el patrocinio del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo hace todo eso, creo que estamos desperdiciando nuestro tiempo, ¿verdad?, en otras cosas y no haciendo lo necesario para que el Espíritu Santo nos posea y nos capacite. Consagrémonos al Señor para que el Espíritu Santo nos posea también a Amén. Nosotros. Un verdadero propósito, orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Y bueno, eso va a transformar nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestra comunidad, y el Señor vendrá pronto. Hemos llegado al final de esta lección y queremos agradecerte el valor de tu presencia. Queremos despedirnos con una frase, un pensamiento de los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Isidro. Hermano, yo solamente quisiera invitarte para que permitas que el Espíritu Santo te transforme. Si te transforma a ti, sin duda transformará tu hogar, transformará la iglesia y te ayudará para que puedas ser un gran misionero en la obra del Señor. Amén. Pastor Abraham. Sí, Pastor Elena White dice que Cristo muerto por nuestros pecados, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendido al cielo, es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar. Que podamos cumplir la misión, pero siempre guiados y poseídos por el Espíritu Santo. Amén. Pastor Uriel. Bueno, la encomienda que tenemos es muy importante, cumplir la misión, y cuando nuestra iglesia esté en plena armonía, en esa unidad, como era lo que esperaban en ese Pentecostés, bueno, nuestra iglesia brillará nuevamente como es el deseo. Amén. Hermanos, la palabra con la que quisiera despedirme es diversidad. Esta obra no terminará con una persona, terminará con un grupo de personas bautizadas por el poder del Espíritu Santo. Que todos estemos dispuestos a dar al Señor lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro tiempo y lo mejor de nuestros talentos, para que pronto esa tarea pueda ser concluida. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.